Hoy el tema es la Constitución y, como dijo fuera del aire, el masacote que se le ha De hecho reformas. de Sí, 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 sí. reformas a la Constitución y que además dijéramos, bueno, se va a quedar hasta donde está, pero no, puede venir el que sigue y cambiar lo que quiera y el caso es que no se está respetando la máxima. Pero ¿cómo se va a respetar si en este país se piensa que todo lo que no está en la Constitución no existe? O lo, Entonces, lo hay no una, dicho es lo permitido. Una Lo falsa permitido. percepción. no es por ahí. No, que todo tiene que ir a la Constitución. Ah, O sea, tenemos, ok. si ustedes revisan a los políticos mexicanos y revisan todos, de todos los partidos, la Constitución es su referente. Entonces, todo tiene que ir ahí. Entonces, de repente resulta que te encuentras con temas que no tiene por qué ser parte del cuerpo constitucional y ahí están. O sea, ¿por qué? Porque hay una tendencia de que si reformas pasas a la historia. Si reformas te vuelves un estadista. Si reformas automáticamente ya eres un hombre aplaudido internacionalmente, que es el caso actual. A mí me tienen muy preocupados los aplausos internacionales. O sea, yo pienso, como dice Silva Herzog, que son fiestas prematuras. Porque este masacote electoral, que un poco era el sentido, y el masacote en general, Sí, no, es que es la toda palabra. esta dislexia pues que se ha Ajá. manejado en materia constitucional, como lo dice la revista Nexos en su edición de este mes, que les recomiendo, por cierto, leer. El artículo se llama "La Constitución es una dama respetable a la que todos le meten mano". Creo que resume de manera puntual, ¿verdad?, Ouch. lo que está sucediendo. Puntual. Revista Nexos de este mes. ¿Qué dice más o menos a grosso modo? Bueno, entre otros dice que México tiene una nueva constitución sin haberlo declarado. Señala que los cambios de 2013, lo que yo ahorita comentaba, alteraron piezas claves del contrato social y que fueron cambios no solo del tejido legal, sino también de reglas que contravinieron largos hábitos y viejas costumbres. Las reformas de 2013, y yo señalaba ya esto, dice, asaltaron dos cosas que parecían inconmovibles: la no reelección y monopolio energético. Y establecieron un antes y un después en materia de competencia económica, en materia de telecomunicaciones, y además, bueno, pues de alguna manera trastocaron, digamos, esto no lo dicen así, pero ya lo digo yo, cierto orden constitucional al hacerla ya en este momento incompatible. Hay una serie de cuestiones ahorita que ya, independientemente que el Poder Judicial no podía entrar a la discusión, como están pensando algunos, porque bueno, los artículos constitucionales en sí mismos no tienen contradicción entre ellos, ¿verdad? Pero bueno, hay una serie de elementos que se contraponen. que se contraponen y que ahora habrá que definir, habrá que precisar, habrá que concretar en las leyes secundarias. Todo por las prisas. Sobre todo en materia electoral. ¿Qué es lo que ve ahora que En materia menciona? electoral. Por ejemplo, Ok. ¿quién estaba pidiendo que desaparecieran los órganos electorales locales? Nadie. No fue un avance importante de este país. No se dijo en su momento que era En su momento. que por Necesario. fin era necesario. No se dijo que qué bueno que los ciudadanos la tenían. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Era para ¿Quién atrás. garantiza? ¿Quién garantiza? Que además llevaban el elemento fundamental que eran organismos ciudadanos, ¿no? Exacto. El de aquí se llama Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Si lo malo es que no están los Entonces, ciudadanos, no ahí era- están los no era partidos para allá. metidos. Sí, bueno, a ver, ¿quién garantiza entonces que el nuevo órgano, el El INE, Instituto sea Nacional de realmente el garante de una cultura democrática que el IFE de alguna forma estaba logrando consolidar? Pues volvemos Ha costado a empezar. sangre. Sí, a lo mejor ahí es Sí. nomás limitar la parte de que los partidos metan mano. No, la Hacerlos parte es atrás. que tienen que estar en los órganos electorales y ese tipo de asuntos los que realmente tengan la capacidad para hacerlo y no lo que los partidos negocien Por a eso. cambio de dar su voto para tal o cual asunto. Ese es el problema. Claro, O claro. sea, todo se ha vuelto moneda de cambio. O sea, ahora resulta que el gobierno de este país es el PAN, que fue la tercera fuerza electoral. Sí. Porque las tesis del PAN durante años y años han sido en materia electoral las que ahora vemos en la Constitución y en materia energética las que ahora estamos viendo también en las reformas correspondientes. Sí, porque Entonces, Calderón impulsó, pero- incluso como legislador, pero- la primera de pero- esas y reformas la reforma energéticas. laboral. La reforma energética y la reforma No, laboral desde que era y legislador. la reforma educativa Y se le atoró en el Congreso. que es una reforma laboral también. O sea, con todo respeto para quienes están en el asunto, es una reforma de carácter estrictamente laboral. No va a resolver el problema, pero eso sería cosa que otro día platicáramos en torno a la reforma A ver, educativa. ahora Porque la además pregunta- quien está encabezando la reforma educativa, todo lo que ha hecho siempre le ha salido mal. Sí, porque al final del camino o sea, los que deciden son los sindicatos y los maestros. Claro, entonces no es pues un asunto nada más de reformar la Constitución, es un asunto de cambiar el método de hacer las cosas. Y entonces resulta que
un código penal único, otra vez, ¿no? Un solo código para todo el país. Ajá. ¿Y qué tipo Y una fiscalía especial. Y entonces yo recuerdo nuestra Constitución de 1824. ¿Qué tipo de país adoptamos en esa Constitución y la convertimos en decisión política fundamental? Adoptamos una república federal. Bueno, fortalezcamos el federalismo y las regiones del federal, o sea, que componen una nación federal. No fortalezcamos al centro. Ahora hasta las medicinas, con todo respeto, y me parece absurdo. Medicinas las y va a libros. comprar el gobierno federal y el pago de la nómina lo va a hacer Y el los gobierno insumos federal. también Entonces, electorales. Pues de una vez convoquemos a un Congreso Constituyente nuevo, desaparezcamos el régimen federal, consolidemos una nación central, pongamos un emperador y se acabó. Pero Oiga. ahí no tiene que ver Pues más, digo, pero a ver, muy sencillo. Jorge, pero ahí no tiene que ver un poco con esta crisis política y ciudadana en el sentido de que lo hacían los estados y quedaron mal. O sea, las deudas que se generaron en los estados, lo de salud, las medicinas, que o sea, es una respuesta a una bola de corrupción A ver, que hubo en los estados. ¿Y quién me garantiza a mí, como ciudadano en este momento, ¿verdad?, que los señores de la Secretaría de Salud a nivel federal puedan impulsar una política adecuada si estamos viendo el trato que tiene la influenza? Mire usted, primero, el gobierno federal erráticamente, cosa rara, porque en materia de medios tienen un control casi absoluto, casi. Mucho manejo económico, Sí, se sí. nota, pues, se ve. Entonces, bueno, y tienen muy buenos asesores y buen equipo, etcétera. Bueno, entonces, y el spin lo manejan muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando quieren dar la vuelta a algo, se lo dan perfectamente. Las cortinas de humo son con fabulosas. la colaboración de dos grandes cadenas de televisión y dos titulares importantes de noticias nocturnos. Bueno, entonces, que conducen la política de este país en cierta forma bajo ciertas égidas. Y lo estoy diciendo yo, no dicen ustedes, así que no hay ningún problema. O sea, yo asumo, Nadie te dice nada. Nadie te dice asumo mi nada. responsabilidad. Bueno. Entonces, vean la influencia. Colocan a un señor que se llama Francisco Navarro de vocero, que se supone que es un experto en la materia. Sí. ¿Verdad? Bueno, pues el señor, ¿verdad?, empieza a negar lo que era evidente. Entonces tiene que haber un Echar cambio. para atrás. Sí. Tiene que haber un cambio y entra el señor Curi, Pablo Curi. Pablo Curi de alguna manera empieza a corregir y luego ya tiene que entrar la propia secretaria a tratar de medio enderezar el asunto, cuando ya desde el presidente Peña y el equipo de Peña estaban señalando la problemática que esto tenía. Entonces, ¿por qué? Porque están protegiendo y voy a usar el término con toda su carga, su chamba. Si la influenza volvió es porque alguien no hizo su chamba. O sea, aquí no hay para dónde hacerse, pues. Ni es culpa del pasado, ni es que el anterior no me dejó la información, ni que no pasó tal cosa. No. Es el que está de responsable, ese es el que tiene que ver las políticas preventivas de salud para que no ocurra de nuevo lo que está sucediendo en esa materia. Entonces, hay responsables. Entonces, ¿cómo se niega la responsabilidad? Ocultando la información. Si eso hacen con un tema tan grave como Tan es la influenza, delicado. imagínense ustedes lo que va a pasar con otros temas, con otros asuntos, cuando tengan el control total y absoluto de todo lo que signifique el manejo de la salud en este país.